Pues hoy me toca a mí compartir porque Javi está en el retiro de niños junto con Randy y todo su equipo. Van a tener un tiempo precioso allá con los niños. Entonces resulta que a mí me toca dar la enseñanza. A ver. Y esta enseñanza seguimos con el tema que nos está dando el pastor Javier de todos valen. ¿Qué significa que todos valen? Que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función especial. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tal vez no lo crees, pero es la realidad. Y Dios ha preparado algo especial que tú vas a hacer. Muy especial que nadie más puede hacer más que tú. Y para empezar la enseñanza, ¿verdad? Les voy a leer este versículo que dice: Dios le está hablando a la serpiente después de que la serpiente tentó a Eva e hizo pecar a Adán y a Eva. Este fue el castigo para la serpiente. Dios le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, pues la serpiente estaba toda preocupada, ¿verdad? Satanás estaba preocupado. ¿Cómo que un humano me va a aplastar la cabeza? ¿Y quién será ese? ¿Quién será ese humano que me va a aplastar la cabeza? Y estaba preguntándose. Entonces el diablo empezó a poner atención en los hombres de Dios que iban viniendo después de Adán y Eva. Y dijo: ¿quién será? ¿Será Noé? ¿Será algún otro? ¿Será Abraham? ¿Será Moisés? Y no sabía quién era. Pero tú y yo sabemos quién fue el que le aplastó la cabeza a Satanás. Fue nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, nuestro Señor Jesús le aplastó la cabeza al diablo y lo venció. Pero antes de que viniera Jesús, pues el diablo seguía con la incógnita: ¿quién será el que me va a aplastar la cabeza? Y entonces siguieron viniendo, pasando las generaciones, viniendo hombres de Dios. Y de repente que llega David. A David Dios lo puso como rey sobre su pueblo Israel, que eran 12 tribus. Y lo puso a David. Entonces el diablo pues se puso a tentar a David, y de hecho lo hizo pecar. Claro, se arrepintió, gracias a Dios. Y después Dios le hizo a David una promesa muy bonita. Dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su trono. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces el diablo dijo: pues es bueno, no sino su descendencia. Uno de sus descendientes es el que me va a vencer, el que va a aplastar mi cabeza. Y entonces el diablo empezó a poner especial atención en los descendientes de David. Entonces el que quedó como rey en lugar de David fue su hijo Salomón. Y a Salomón Dios le dio sabiduría, riquezas, fama tremendas. Pero el diablo lo empezó a tentar, porque no le convenía, ¿verdad?, que Salomón le aplastara la cabeza. Entonces hizo que Salomón usara toda esa fama, pues para hacerse rico él y de lugar de bendecir a su pueblo, él se puso a gastar y a hacer cosas tremendas y al final pecó también, se alejó del Señor. Entonces, por causa de su pecado, Dios le dijo: pues voy a dividir el reino de Israel, esas 12 tribus las voy a dividir, pero lo voy a hacer de la mano de tu hijo. Al final se arrepintió Salomón, por eso no le tocó a él que se dividieran, pero por causa de pecado se dividieron estas naciones.
se dividió el reino de Israel en dos naciones, la nación del norte llamado el reino de Israel y la del sur llamado el reino de Judá. Y del reino del norte se levantaron un montón de reyes, pero todos bien malvados, bien pecadores, tremendamente. Y entre ellos, porque pasaron muchos reyes, entre ellos se levantó estos reyes. Se levantó el rey Acab y su esposa Jezabel. Y resulta que Jezabel era una bruja tremenda, malvada. De hecho, hasta le hizo daño a siervos de Dios, a profetas de Dios. Era muy malvada. Y para el colmo tuvieron a una hija que se llamaba Atalía. Claro, está chula la chamaca, ¿verdad? Pero Atalía era súper malvada, igual de bruja que su mamá. El dilema es que entonces el diablo dijo, voy a usar esta fulanita para traer el pecado de Israel, del reino de Israel al reino de Judá. Y en ese entonces el rey era Joram, un descendiente de David. Y pues Joram resultó que se le ocurrió hacer algo. Vamos a leer qué dice. Joram hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Así es, a Joram se le ocurrió casarse con Atalía, y Atalía era muy malvada. Entonces le empezó a ir muy mal a Joram, inclusive hasta le mataron a casi todos sus hijos, menos el pequeño, y por causa de su pecado, falleció. Ya no más Joram. Y en lugar de Joram, quedó como rey su hijo Ocosías, que quedó como rey del reino de Judá. Y vamos a ver ahora de Ocosías, ¿qué tal la hizo? Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año, nada más un año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri de Israel. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. O sea, Atalía lo mal aconsejaba. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Entonces pecó tanto Ocosías que por su pecado falleció. Ya murió también. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se acuerdan? Atalía todavía estaba viva, entonces Atalía era la mamá de Ocosías y dice, cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. ¿Cómo? Pues eran sus nietos, ¿cómo que los aniquiló? Pues sí, se puso a aniquilar a sus nietos porque Atalía quería ser la reina de Judá. Ella quería ser la que mandara. Imagínense eso. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque si ella mataba a todos los hijos del rey Ocosías, ¿qué iba a suceder? Que la descendencia de David se iba a terminar. Y Dios había prometido que de esa descendencia iba a venir el rey Jesucristo que le iba a pisar, aplastar la cabeza a Satanás. Entonces lo que quería Satanás era destruir la descendencia de David. Pero ¿qué pasó? Y dice, pero Josaba, ¿quién es Josaba? Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el niño más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De manera que Josaba, esposa del sacerdote Joiada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo.
Josaba. Josaba era una princesa, era hija del rey Joás, hermana del rey Ocosías. Y probablemente Josaba era hija de Atalía también, porque era hermana de Ocosías, o cuando menos era su madrastra, Atalía. Pero Josaba pudo haber pensado, bueno, si Atalía ya va a ser reina, pues después de ella, cuando ya se muera, yo puedo quedarme como reina. Pero Josaba era una mujer de Dios, de hecho se había casado con un hombre de Dios, el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces Josaba tomó valor, tomó al niño y que lo esconde, que se lo lleva a la niñera para que se fueran a un dormitorio a esconderse. Y no solamente eso, sino que después Josaba tomó al niño y se lo llevó al templo de Dios. Como ven, estaba el palacio de los reyes y junto estaba el templo. Y en el templo estaba el sacerdote Joiada, que era el esposo de Josaba. Ahora, Josaba pudo haber dicho, no, pues yo soy mujer, ¿yo a quién puedo salvar? Y capaz que ella quería salvar a todos sus sobrinos, pero pues solamente pudo salvar al menor, pero tomó valor para salvar cuando menos al menor y así salvar a la descendencia de David. Y Joiada era un viejito, ya tenía 90 años. Y en ese tiempo todo el pueblo de Judá ya se había alejado del Señor, como los reyes habían sido malvados, pues toda la gente se había alejado del Señor. Pero Joiada pues seguía buscando a Dios en el templo, como el sumo sacerdote. Y seguramente él oraba, Señor, salva a Judá. El pueblo está muy mal, alejado de ti, pero yo ¿qué puedo hacer? Ya estoy muy viejito. Y de repente que llega su esposa Josaba con el niño, el heredero al trono. Y entonces leemos qué sucedió. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante 6 años mientras Atalía gobernaba en el país. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército. Así es, Joiada dijo, no le voy a tener miedo a la bruja de Atalía. Yo voy a ser valiente y no solamente me voy a conformar con que ya salvamos al niño, hay que ponerlo como rey. Entonces que llama a los comandantes del ejército y que les dice, vayan por todo el país y traigan gente. Dice, estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joiada les dijo, aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey. Pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey y todos gritaron, ¡viva el rey! Así es. Entonces Joiada y el pueblo de Judá coronaron al niño como el rey legítimo de Israel. ¿Y qué pasó con Atalía? Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna de entrada al templo. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó, ¡traición, traición! Y entonces los soldados atraparon a Atalía y que se la ejecuta, ¿verdad? Ella fue
el final de Atalía, y entonces la descendencia del rey David fue salvada gracias a la valentía de Josaba y de su esposo, el sacerdote Joiada. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Qué lindo del sacerdote Joiada. No solamente lo coronó rey, sino que estaba con él para ayudarlo mientras el niño crecía, ya siendo el rey de Israel, para que tuviera buenas decisiones. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes de la ciudad de David, porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Así que tal vez Joiada decía, yo ya no puedo, estoy muy viejito. Pero Dios tenía un plan para él, para salvar a la nación de Judá, para salvar a los ascendientes de Jesucristo. Y entonces Dios le concedió una larga vida. Imagínense, todavía le dio 40 años más de vida. Así que Joiada pudo aconsejar lo bueno al rey Joás. Entonces la conclusión para hoy va a ser la siguiente. Salva uno. Tal vez tú igual que Joiada, o igual que Joseba, tú dices, no, yo no puedo salvar a todo el mundo, a mí no se me da compartir eso de andar compartiendo a gente que no conozco, me cuesta mucho trabajo, y hablar en público, pues no, yo no puedo. Y dices, capaz que dices, no, yo no puedo, o tú dices, no, ya estoy muy viejito, o soy muy joven, o pones pretextos para decir, no puedo. Pero cuando menos salva uno, así como Josaba, que dijo, no puedo salvar a todos, no puedo salvar a todos los niños que están siendo ejecutados, pero puedo salvar a uno. Y al salvar a ese uno, salvó a los descendientes de David. Y de ellos vino Jesucristo nuestro Señor. Así que lo que Josaba hizo y lo que Joiada hizo fue crucial para nuestra salvación. Estamos agradecidos por lo que ella hizo y por lo que hizo su esposo Joiada. Y ellos pues no son muy famosos, no son de los personajes más gloriosos de la Biblia, pero lo que hicieron fue vital. Igualmente, lo que tú hagas para servirle al Señor es vital. Ora al Señor, pregúntale, Señor, ¿a quién salvo? Cuando menos uno. Dime a quién, ponme carga por esa persona. Ponme carga. Y les voy a contar mi historia. Cuando yo me hice cristiana, pues yo era fiel a mi iglesia, y en nuestra iglesia, en el grupo de jóvenes, no, pero hacíamos campañas de evangelismo, íbamos a compartir en las calles, pero mucha gente nos decía que no quería entregarle sus vidas a Jesús, y de la gente que lo hacía, quién sabe, no sabíamos nada de esa persona, quién sabe si siguió en los caminos de Dios o no. Yo le llegué a compartir a otras personas, pero nada, no sabía yo cómo estaban, no sabía yo qué hacer. Y yo le decía, Señor, ¿cómo quisiera saber si hay fruto en la vida de alguien? Y yo estaba empezando la universidad. Y en eso que me doy cuenta que yo tenía un compañero de clases que dije, ay, qué curioso, me tocan todas las clases con él, porque en la universidad muchas veces tienes clases con diferentes compañeros en cada clase, pero con él yo tenía todas las clases juntos. No solamente eso, sino que aparte me tocaba hacer trabajos con él, proyectos que nos dejaban los profesores, y también hacer trabajos de laboratorio, porque los dos estábamos estudiando ingeniería química. De hecho nos graduamos, somos ingenieros químicos.
Y entonces yo dije, Señor, se me hace que entonces tú quieres que yo le comparta a porque a sí lo veo, a sí puedo saber cómo va y cómo va en el camino del Señor. Así que me armé de valor y que le empiezo a compartir compañero mío. Al principio que me dice que no, que ya no le volviera yo a decir nada, que no lo siguiera yo invitando a la iglesia. Entonces le dije, pero yo te invito para que conozcas más a Jesús. Te invito para que tú le entregues su vida y para que tú conozcas más de la Biblia, de lo que enseña la Biblia. Y me dice, no, pues yo no necesito ir a la iglesia para eso, yo voy a leer mi Biblia. Y era diciembre, ya venían las vacaciones de diciembre, y me dice, no, yo voy a leer la Biblia. Ya no me vuelvas a invitar. Yo, ok. Y yo pensé, sí, ¿cómo no? De seguro va a leer la Biblia. Ajá. Pues resulta que vino diciembre y resultó que sí, se puso a leer la Biblia. Y cuando estaba leyendo la Biblia, claro, yo oraba por él, porque como Dios me lo ponía ahí cerca, dije, cuando menos voy a seguir orando por él. Y yo oraba por él. Pues resultó que cuando leyó la Biblia, Dios que le habla así con voz audible, tuvo un encuentro con Jesús impresionante. Entonces cuando regresó de las vacaciones se veía diferente. Yo decía, ay Señor, ya no es el mismo impío que antes. Algo le está sucediendo a cuatito. ¿Qué le pasa? Y empecé a ver cómo él crecía. Lo invité de nuevo a la iglesia. Le digo, ¿ahora sí vas? Y me dijo, sí, ahora sí. Y empezó a ir y empezó a crecer. Luego juntos le compartíamos a nuestros compañeros de la universidad. Y lo vi creciendo. Yo decía, órale Señor. Y oraba yo por él porque su familia lo atacaba horrible. Lo criticaban horrible. Y yo oraba, Señor, que no se desanime, que no se aleje. Ayúdalo. Inclusive, como veía yo que tenía hambre de Dios, hasta le compré una Biblia de estudio bien bonita, me costó, pero dije, no, vale la pena, para que crezca en el Señor, pues se la regalé. Y lo vi creciendo al Señor, terminamos la universidad, luego estudiamos el Instituto Bíblico, y a los 6 años de que nos habíamos conocido, pues que fuimos compañeros y luego amigos, a los 6 años nos hicimos novios. Y al 7º año que nos casamos, es mi esposo Javier, el pastor Javier. Y no saben cómo bendigo a Dios que le compartí. Yo ni me imaginaba quién iba a ser, yo no me imaginaba que iba a ser un hombre de Dios, y menos que iba a ser mi esposo. Pero lo hice. Entonces, cuando menos salva uno, tú no sabes lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. A lo mejor va a ser un siervo de Dios poderoso. Claro, le compartes y luego oras por él porque el diablo quiere alejarlos del Señor. Pero también les vamos a recordar esta escritura. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey. Fíjense que dice Joiada y sus hijos. Quiere decir que Joiada y Josaba no descuidaron a su propia familia. Ellos siguieron cuidando a sus hijos. No se trata de descuidar nuestra familia para salvar a alguien. Entonces, vamos a decir esto. Salva a uno, además de tu familia inmediata. Cuando yo me hice cristiana, le compartí a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Me costó un triunfo, porque al principio igual no querían, pero oré. Finalmente todos le entregaron su vida a Jesús. El último fue a mi papá, pero gracias a Dios sí. Y Javi y yo hemos siempre procurado no descuidar a nuestros hijitos, sino siempre cuidarlos y siempre proteger nuestra relación con ellos. Y de hecho Javi y yo tenemos muy buena relación con nuestros hijos y sus parejas, porque ya están casados los dos. Y tenemos una relación preciosa con mi hijo Eric y su esposa Angie, y con mi hija Sam y su esposo Jan. Es un privilegio conservar nuestra relación con nuestros hijos, pero también nos hemos extendido para poder salvar a otros. Y entonces esto es lo que yo les quería decir hoy. Tomen ese riesgo,
Pídanle al Señor, Señor, ¿a quién puedo yo salvar? Cuando menos salva a uno. Pero no descuides a tus hijos, no descuides a tu familia. Nuestra familia es prioridad, porque estoy segura que tú quieres pasar con tus hijos, con tu familia, la eternidad, con tus padres, ¿verdad que sí? ¿Verdad que queremos estar en el cielo con ellos? A mí me dolería muchísimo llegar al cielo y que mis hijos no lleguen, o sus cónyuges. Nuestra familia es prioridad, pero extendámonos. A lo mejor tú eres de aquellos que le pueden compartir a muchos, pero si no, cuando menos, salva a uno. Toma ese riesgo y salva a uno. Sabemos que nuestro Dios es bueno. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a orar. Vamos a pedir la presencia del Señor, si tú quieres esto, ¿por qué no le pedimos al Señor que ahora mismo Él nos hable? Que Él ponga en nuestros corazones que ¿a quién vamos a poder compartir el Evangelio? ¿A quién vamos a poder salvar? Si quieren eso, ¿verdad que no es tan difícil? Si ya lo ves, pues uno piensa que a lo mejor dices, pues mi comadre, le puedo compartir a mi amiga, a mi comadre. O dices, a mi compañera de trabajo o mi compañero de trabajo. Pero tenemos que ser sabios, no se trata de estarlos sermoneando y hartarlos. No, se trata de que sí les compartimos, y tiene que llegar un momento en que sí les compartimos clarito el mensaje de salvación, pero después tenemos que darles testimonio. Siendo personas honestas, personas trabajadoras, personas que tienen dominio propio, ¿verdad? Personas que cuidamos a nuestra familia, podemos darles testimonio para que también ellos quieran ser hijos de Dios, que ellos puedan ver a Dios obrando en tu vida. Y entonces a lo mejor dices, a lo mejor es mi sobrino, así como Josaba que pudo salvar a su sobrino. Y dices, pues sí, a lo mejor mi sobrino, o mi tía, o este otro pariente, o a este compañero de la escuela, o a esta persona del trabajo. Pídale al Señor que ponga en tu camino esa persona a quien tú puedes salvar y que te dé carga por esa persona, para que tú puedas orar por esa persona, para que puedas ser, como dice la Biblia, Dios nos llama a que seamos la sal de la tierra, a que seamos la luz de este mundo, a que podamos alumbrar. Hay tanta gente con necesidad. Y entiendo si dices, híjole, qué difícil. Mucha gente dice que no. A mí Javi al principio me dijo que no, pero seguí orando por él porque se me hacía muy raro que lo veía yo tanto. Entonces dije, no es coincidencia. Yo voy a seguir orando y orando y orando por él. Y sigo orando por él. Y sigo orando por mis hijos, sus cónyuges. Ahora tengo una nietecita y también estoy orando por ella. Y ya estoy orando por el que va a ser esposo de ella, ¿verdad? Porque estamos esperando que Dios le dé un esposo. Oramos por todos ellos. También oro por nuestros otros parientes, ¿verdad? Porque tenemos otros parientes que todavía no conocen al Señor. Pero digo, Señor, pues todo el tiempo que yo siga viva, voy a orar por ellos. Vamos a seguir. Y extiéndete, salva uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor. Pedimos que tú hables a nuestros corazones, Señor. Y que tú nos muestres, papito, a quién podemos salvar. Espíritu Santo, ven. Habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones. Y trae a la vida de cada uno de nosotros, Señor, a quien podemos salvar, cuando menos uno. Y ayúdanos a no descuidar a nuestra familia, a no descuidar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a poder también ser luz en medio de tantas tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. En estos momentos, papito, te pedimos que tú nos unjas. Ven, Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo a este lugar, úngenos, úngenos. Ven Espíritu Santo sobre nosotros con poder, para que podamos hacer tu voluntad. Produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Protégenos, Señor, avívanos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a conocerte, a serte fieles. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos cumplir con ese llamado y ese propósito que tienes para nosotros. Gracias que lo que hagamos para ti, Señor, tú lo ves, es valioso delante de ti, Señor, porque tú sí tienes un llamado y un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Dios precioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.